Hola, buenas tardes. Debido a que recibimos muchísimas preguntas el viernes pasado cuando estábamos haciendo el video en vivo, el día de hoy vamos a estar respondiendo preguntas con referencia a varios temas de inmigración. Recuerden, estos son videos educativos con el propósito de que ustedes aprendan diferentes, sobre inmigración y puedan mantener una información general de qué deben hacer con respecto a sus casos. Ahora, al final siempre les recomiendo que por favor consulten con un abogado de inmigración y de ser posible trabajen con un abogado de inmigración en su caso para que hagan las cosas bien. Muchas veces nosotros damos una respuesta basada en la pregunta que nos están haciendo, pero la pregunta es limitada y no explica todo el caso, y cuando hay una explicación de todo el caso, a veces la respuesta puede cambiar. Así que teniendo eso en mente, siempre consulte con un abogado de inmigración. Voy a buscar el video para poder responder sus preguntas y aquí estoy. Déjeme ver. Okay. Listo. Uy. Abogada, y nosotros los de fianzas de juez, nada. Desafortunadamente, si usted salió con una fianza de un juez de inmigración, mi posición sigue siendo la misma. No pueden aplicar para la residencia. No hay remedio para ustedes. Tienen que hacer un asilo y defender el asilo con el juez de inmigración. Si están casados con una ciudadana americana o una residente, o tienen padres ciudadanos americanos o residentes, consideren presentar un perdón con USCIS. Podemos hablar al respecto si desean hacer una cita. Buenas tardes, yo apliqué a mi asilo con mi esposo y me llegó la primera antorcha, pero a él no le ha llegado nada. ¿Qué debo hacer? Si hicieron un asilo afirmativo, llega un solo recibo y en el recibo tiene el nombre de todos los familiares incluidos en el caso. Así que no se preocupe si solo recibieron un recibo. Fíjense los nombres de las personas que están incluidos en la aplicación. ¿Cómo puedo encontrar trabajo de enfermera en Miami? No sé. Doctoras, bendiciones. Mi pregunta es, ¿puede ir una persona a una corte final sin abogado ya cuando el juez no da más tiempo? Sí, puedes hacer tu corte final sin abogado y exponer tu caso y explicarle al juez lo que te sucedió. No te lo recomiendo, es una idea fatal. Trata de, aunque sea, buscar un abogado de bajos recursos. Las cortes tienen una lista de abogados de bajos recursos que uno puede usar para que los representen en corte. Les recomiendo que busquen esa lista. Hola abogada, mi esposo tiene I-220B, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tendría que hablar más con su esposo para saber un poquitico más de qué fue lo que pasó, qué causó que tuviera una I-220B. Probablemente necesita hacer 2 perdones para poder recibir una residencia. Hola, mi familia entramos con el rango del necesario con la I-220A, pero no nos marcaron ninguna casilla. Si ustedes entraron ilegal, entonces porque no les deberían haber marcado la segunda casilla. Si ustedes entraron legal, les tendrían que haber marcado la primera casilla. Si no tienen ninguna casilla marcada, hay que pedirle a la Corte de Inmigración que les arreglen eso. Ojo, a veces inmigración se equivoca y marca la casilla que no es, y en esas circunstancias hay que mandarlo a arreglar, pero por lo general no se equivocan, por lo general la casilla está correcta. Hola, buenas tardes. Necesito saber si los que entran con I-220A podrán aplicar para la residencia. Si entraste ilegal, probablemente el argumento de la residencia todavía está pendiente y está un poco complicado. Así que si entraste ilegal, la respuesta es sí, puedes aplicar para la residencia, pero no hay garantía de que te la vayan a aprobar. Tienes que presentar un argumento a favor de tu residencia y depende del juez si te quiere aprobar la residencia con el argumento o no. Buenas tardes.
Abogada, tengo papá, mi papá es residente americano, sacó pasaje por un mes de ida y vuelta, él está vacunado con la Abdala, allá en los Estados Unidos le dijeron que no podían vacunar de nuevo con la otra. ¿Tendrá algún problema al regresar? Sí se puede vacunar aquí en los Estados Unidos con la vacuna del COVID. Se puede poner Johnson Johnson o cualquier otra vacuna que busque una segunda opinión de otro médico, pero que yo sepa sí se puede vacunar. Los del 22 los del 22 de enero que entraron tienen chance. Si usted entró legal a los Estados Unidos después de la fecha de noviembre 17 del 2021, todavía tiene chance de presentar la residencia, pero lo va a tener que hacer con un argumento. Buenas tardes, ¿puede un residente reclamar a su mamá? No, tienes que ser ciudadano americano para reclamar una mamá. Abogada, los que entraron en diciembre de 2021 aplican para la residencia. Sí, usted puede aplicar para la residencia con un argumento, pero no hay garantía de que se la vayan a aprobar. Necesito una cita con usted. Para hacer una cita conmigo tienen que llamar a la oficina. El número de la oficina está disponible en mi website. También pueden mandar un mensaje de texto o escribirme por WhatsApp y pedir una cita. Yo no reviso el WhatsApp, es un asistente, déjenme aclararle, pero pueden pedir una cita a través del WhatsApp o a través de mensaje de texto o a través de mi página de mi website abogadadeinmigración.us. Hola doctora, si no nos marcaron ninguna casilla. Tengo muchísimas preguntas de personas que no le marcaron ninguna casilla en el NTA. Honestamente no sé qué decirles. Habría que pedirles el récord de ICE de la frontera para ver exactamente cómo ustedes entraron, pero la realidad es que todo el mundo debe tener marcada una casilla cuando entra. Si no tienes marcada una casilla, hay que pedirle a DHS que corrija su NTA para que le pongan una casilla. Hola abogada, buenas tardes. Tengo una I-220A, pertenezco a ISAP. ¿Será que puedo solicitar un permiso? Se me fue la pregunta. ¿Qué va a pasar con los cubanos I-220A segunda casilla? ¿Podemos entrar en alguna demanda también? Muy buena pregunta. No, nosotros no estamos planificando hacer una demanda como la que hicimos con USCIS. ¿Por qué? Porque las personas que entraron ilegal a los Estados Unidos técnicamente tienen que pelear su caso en la Corte de Inmigración. Y de hecho ha existido jueces en la Corte de Inmigración que nos han aprobado la residencia y otros jueces que nos han negado el argumento de la residencia. Actualmente hay varios casos de apelación pendientes donde se está argumentando a favor de la residencia sin el parol. La decisión que se tome en estos casos los va a beneficiar a ustedes. Así que realmente no hace falta presentar una demanda colectiva a favor de ustedes, ya que este tema está actualmente pendiente con la Corte del Board of Immigration Appeals. Una vez que tengamos la decisión del Board of Immigration Appeals específicamente de este punto, lo estaremos publicando. La apelación, por si quieren llamarlo así, comenzó el año pasado y es probable que se demore 1 año o 2 años en resolverse. Abogada, si abre la embajada en La Habana, ¿las entrevistas de los asilados políticos será tan rápido como era antes? Ojalá, yo espero que todas las entrevistas sean rápido, no solo de los que son asilados políticos, pero yo creo que sí, que todas las entrevistas van a ser mucho más rápido si vuelven a abrir la embajada de La Habana. La embajada de La Habana tenía muchísimo más personal que lo que tiene Guyana, pero también Guyana está dando mucho más entrevistas, por suerte. Hola doctora, si ya tenía caso cerrado y tuve a mi bebé, al agregarlo me cambia mi fecha de caso cerrado, ¿será que debo agregarla o llevarla al día de la entrevista? Muy buena pregunta. Agrégala. Si la llevas el día de la entrevista, no le van a dar visa. La tienes que agregar para que pueda recibir visa. Si tu esposo es ciudadano americano y la niña nació ya una vez que tu esposo tenía ciudadano americano, la niña no tienes que agregarla, la niña es ciudadana americana. Así que mi recomendación es que tu esposo nos llame para hablar con él respecto al caso y darle los pasos a seguir. Pero no te cambia la fecha de caso cerrado.
La fecha de caso cerrado se mantiene la misma y agrégala porque si la llevas a la entrevista no le van a dar visa. Hola abogada, buenas tardes. Tengo una I-220A, pertenezco a ISAL. ¿Será que puedo solicitar un permiso de trabajo y una licencia de conducir? No. Para hacer el permiso de trabajo tienes que tener un asilo pendiente por más de 180 días. ¿Puede un nieto ciudadano invitar a su abuela? Sí. ¿Puede un nieto ponerle una carta de invitación a una abuela para que venga con visa de turista? Lo único malo es ver dónde es que la abuelita va a poder hacer la visa de turista, porque la mayoría de las embajadas están o no están haciendo entrevistas de visas de turista o tienen un atraso grandísimo para las entrevistas de visas de turista. Hola doctora, ¿qué tiempo puedo tardar en México esperando la corte de estatus con la corte? Se me fue la pregunta. Abogada, estoy en proceso de entrar por visa de deportista. ¿Se podría adelantar para antes de diciembre? Tienes que hablar con la persona que te está tramitando la visa de deportista para ver si hay forma de adelantar la entrevista. Quizás pidiendo una entrevista de interés público o algo así, a lo mejor se puede adelantar. Tengo una amiga que entró en noviembre legalmente desde Cuba, pero en el aeropuerto no le pusieron la entrada. ¿Podrá aplicar para la residencia? Probablemente sí tenga la entrada en el pasaporte. Hay que buscarlo en línea. La mayoría de las personas que entran por el aeropuerto no le ponen un sello en el pasaporte, sino que le hacen un I-94 online y ellos pueden verificar su entrada legal en línea, así que no se preocupe. Hola, buenas tardes. Los de la I-220A que entraron en enero 2022 tienen una posibilidad de residencia 1 año y 1 día. Habrá que ver realmente. La pregunta de la I-220A es realmente cómo entraste, si entraste legal o entraste ilegal. Pero si tú entraste legal en enero y no te dieron el parol, este resultado de la demanda no quiere decir que no puedes presentar un argumento a favor de tu residencia a pesar de no tener un parol. El argumento lo puedes presentar. Buenas tardes, Dios la bendiga. Gracias. Apliqué a mi asilo conjuntamente con mi esposo y me llegó la primera antorcha a mí sola y a él no le ha llegado. ¿Qué debemos hacer en este caso? Ya esta respuesta la respondí, fue la primera pregunta que respondí. Mire el nombre en el recibo de todas las personas que pusieron, porque si hicieron un asilo familiar normalmente llega un solo recibo. Hola abogada, yo vivo en Cuba, pero fui residente en Estados Unidos a la edad de 17 años por reunificación familiar, pero a los 18 regresé y me repatrié por problemas de familiar de enfermedad de mi mamá que vivía aquí. Y luego se me venció mi residencia y no pude regresar. ¿Qué proceso migratorio puedo hacer para regresar a los Estados Unidos? Brenda, es bien difícil hacer un proceso migratorio para recuperar la residencia, pero existe una visa que se llama Returning Resident Visa, que puedes pedir una entrevista a la embajada y explicar todas las razones por las cuales usted ha permanecido fuera del país por tanto tiempo y es decisión de la embajada si le quieren devolver la residencia o no. Aquí preguntan, ¿cómo puedo solicitar el NTA? Y la respuesta que le dieron, puedes llamar a tu corte y pedir una copia. Yo lo hice y me la enviaron. Está correcto, puedes llamar a la corte y pedir una copia. Los médicos que entran por la frontera, ¿cómo pueden pedir un parol? Es un argumento, o sea, técnicamente no pueden pedir un parol. Yo creo que quizás si pueden demostrar que hablan inglés, que tienen intenciones de hacer una reválida o obtener algún tipo de trabajo como asistentes médicos o como médicos aquí no como médicos porque tienen que hacer la prueba, pero como asistentes médicos o algo en la salud, se pudiera pedir un parol por razones humanitarias. Hasta ahora, honestamente, a nosotros no nos han aprobado ninguno, pero sí se puede hacer el argumento y lo estamos intentando para personas que trabajaron en el campo de la salud o específicamente médicos. Hola abogada, mi papá me reclamó hace más de 7 años como residente, hoy aplicó para la ciudadanía. ¿Cuándo tengo que llamar a NBC
para que me dejen en F2B. No tienes que llamar a NBC para que te dejen como F2B. Ellos te van a dejar. Si te cambian a F1, se manda una carta pidiendo el regreso a F2B. Pero normalmente ellos te dejan. No te tocan al menos que tú mandes la carta de la ciudadanía. Hola abogada, acabo de tener a mi bebé. ¿Tengo que agregarlo a la aplicación de la residencia con el juez? Sí, se agrega a la aplicación, pero no te preocupes, podemos esperar a la fecha de corte para agregarlo. No lo tienes que agregar ahora. Y felicidades. Hola abogada, yo salí con fianza y tengo NTA marcada marcada en la casilla. No sé qué casilla tiene marcada. Hola abogada, mi esposo es ciudadano, tiene insuficiencia renal terminal y no tiene más familia allá. Su condición de salud es bien delicada. ¿Será que se puede pedir una visa expedita para mí y los niños una vez que nos aprueben el proceso? Se puede pedir la visa expedita desde ya. No tienes que esperar a que le aprueben el proceso. Si todavía tienes la reclamación pendiente con USCIS, podemos pedir la visa expedita de una vez para que usted venga a estar con su esposo. Buenas tardes, abogada. ¿Es bueno o malo que la oficina de asilo cierre el caso administrativamente por falta de jurisdicción? No es ni bueno ni malo. Yo prefiero que no lo cierren y que te hagan una entrevista, pero si te lo están cerrando es porque el Departamento de Homeland Security ya presentó un notice to appear y ellos tienen la intención de procesarte el caso de asilo por la Corte de Inmigración. Hola abogada, para la categoría F4, hermano, si abre la embajada, ¿será que se puede pedir un parol? Tiene que la embajada de nuevo abrir los trámites para que las personas vengan con parol, pero si la embajada abre y empiezan a hacer los trámites para que las personas vengan con parol, claro que lo pueden poner. Si me dan visa de turista por 10 años, ¿es cierto que solo son 6 meses que me puedo quedar? A las personas cuando les dan la visa de turista te pueden dar una visa de entradas múltiples por 10 años, pero solo puedes venir a Estados Unidos y permanecer legal aquí dentro del país por 6 meses. A los 6 meses ya estás ilegal. Hola abogada, los que tienen fianza, ¿podemos hacer algún argumento al juez para la residencia? Si tienes una fianza de un juez, en mi opinión no. No hay argumento que se pueda hacer a favor de tu residencia. Doctora, yo entré con parol al país por frontera ya hace 6 meses y no he hecho nada. Habría que revisar su parol para asegurarnos de que sea un parol humanitario, pero si es un parol humanitario puedes esperar al año del día y hacer la residencia. No tienes que hacer nada ahora mismo. Hola, si mi esposo y yo aplicamos a la ley de ajuste cubano, mis hijos mexicanos pueden aplicar. Siempre que los niños sean menores de 21 años, sí pueden aplicar con ustedes. Hola doctora, un ciudadano americano ¿cuánto puede demorar reclamar a su mamá y a su hermana? Puede pedir una carta de invitación a alguna de ellas si vive en Cuba. Sí, tú puedes ponerle una carta de invitación a cualquier persona, ya sea hermano, mamá, papá, tío, primo, quien sea. Tú puedes invitar a esa persona que venga a los Estados Unidos a hacer turismo. El problema es dónde la persona va a hacer la entrevista. Si encontramos dónde la persona puede hacer la entrevista, supón que la persona vive en Dominicana y Dominicana está haciendo visas de turista, puede hacer la entrevista ahí. Ahora, con respecto a la reclamación de hijo a madre se demora como 1 año en ser aprobado y luego se te va a demorar como 1 año y medio en que te llamen a una entrevista. La reclamación de hermano a hermano se puede demorar hasta 10 años para que lo aprueben y luego 13 años más, 3 años más, es decir, un total de 13 o 14 años para que la persona venga a los Estados Unidos. Ojo, si abren el programa de parol que existía antes con Cuba, estos hermanos no van a tener que esperar tanto tiempo, pueden venir antes legalmente a los Estados Unidos y tenemos esperanzas de que vayan a abrir pronto la embajada americana, ya que sabemos que están mandando más personas a trabajar a la embajada. Así que mucha suerte, esperemos que sea así.
Y con esta pregunta me despido el día de hoy. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Estaremos haciendo otro video en vivo este viernes a las 2 de la tarde. Lo vamos a estar anunciando el día antes. Por si se quieren conectar y hacer más preguntas, pues ya saben, el viernes vamos a estar conectados media hora para hablar de noticias de inmigración y responder preguntas. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Mi nombre es Claudia Cañizares. Para los que no me conocen, me pueden buscar en mi website abogadadeinmigración.us, abogadadeinmigración.us, o si no, me pueden buscar a través de las redes sociales y ahí verán cómo me pueden contactar. Muchísimo gusto y nos vemos el viernes.